Buenos días, comisionadas y comisionado, siendo las 11 horas con 29 minutos del día miércoles 2 de julio del año 2025. Damos inicio a la 19ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos de manera física y de manera digital en la presente sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal, solicito a la Secretaria Ejecutiva verifique la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Muy buenos días. Con el permiso del Pleno, en este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctora en Derecho, Ertina Avilés Salvavera, comisionado presidente. Buen día, presente. Buen día, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Buen día, comisionada. Maestra en Derecho, Citlali Gómez Terán, comisionada. Buenos días, presente. Muy buenos días, comisionada. Doctor en Medicina Familiar, Roberto Yáñez Vázquez, comisionado. Presente. Muy buenos días, doctor. Comisionado presidente, le informo la asistencia de las y los comisionados integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro quórum legal para celebrar la 19ª sesión ordinaria de Pleno. Por favor, licenciada Montiel, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE-SP diagonal 19-SO-2025 diagonal 01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 19ª sesión ordinaria de este Pleno, solicito a la Secretaria Ejecutiva de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionadas y comisionados, doy lectura al orden del día propuesto para la 19ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 18ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada el pasado 25 de junio de 2025. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 25 de junio al 1 de julio de 2025. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 70 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de 37 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Punto número 5.3, análisis y aprobación de 5 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Punto número 5.4, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdo de no admisión. Punto número 5.5, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de incumplimiento. Punto número 5.6, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de conclusión. Punto número 5.7, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Punto número 5.7.1, análisis y aprobación de 2 proyectos de resolución de cumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia. Punto número 5.7.2, análisis y aprobación de 2 proyectos de resolución de incumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia. Punto número 5.7.3, análisis y aprobación de 4 proyectos de resolución de incumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.7.4, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 8, clausura de la sesión. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mis compañeras comisionadas y mi compañero comisionado si desean añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Por mi parte no, presidente. Gracias. Muchas gracias a usted, comisionada Karen Flores Carreño. De igual forma, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, comisionada Citlali Gómez Terán. Por mi parte, sí, señor presidente, en asuntos generales. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, apunte la participación en asuntos generales del comisionado Roberto Yáñez Vázquez. Por mi parte, también solicito hacer uso de la voz con el ánimo de poder informar a las y los integrantes de este pleno sobre las actividades propias de esta coordinación. Con los ajustes compartidos, le pido de favor a la licenciada Montiel someta a consideración de este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. Claro que sí, doctor. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados el orden del día en los términos precisados, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la 19ª sesión ordinaria de pleno de este instituto. Instruyo a la secretaria ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/19SO-2025/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 18ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 25 de junio de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, considerando para ello que fue remitida para su revisión a las y los integrantes de este Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la dispensa de la lectura del acta de la 18ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 25 de junio de 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta de la 18ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/03. Gracias, licenciada Montiel. Le pido de favor someta a votación en consecuencia la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a la votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a consideración de las y los comisionados la aprobación del acta de la 18ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 25 de junio de 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos el acta de la 18ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIFE/SP/19SO-2025/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 25 de junio al 1 de junio del año 2025. Muchas gracias, licenciada Montiel. En consecuencia, por favor, dé cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 260 oficios diversos, los cuales describo a continuación cómo fueron turnados. A Presidencia, 3 oficios. Secretaría Ejecutiva, 2 oficios. Abogada General, 3 oficios. Dirección de Administración, 1 oficio. Coordinación Jurídica, 239 oficios. Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 10 oficios. Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico, 2 oficios, haciendo un total de 260 oficios turnados y remitidos a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el punto 5.1, análisis y aprobación de 70 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito a este honorable pleno respetuosamente la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. Atento a lo anterior, le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del coordinador jurídico de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Buenos días, comisionadas, comisionados, secretaria ejecutiva. Con el permiso del Pleno, me permito dar cuenta de 70 proyectos de resolución definitiva, todos los asuntos analizados y discutidos previa sesión de Pleno. Los primeros asuntos emitidos por la ponencia número 1, cabe señalar que todos los proyectos que emite esta ponencia son en el sentido de afirmativa ficta y son los recursos de revisión 00257-2023 en contra del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. 00277-2023 en contra del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. 00342-2023 en contra del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. 00447-2023 en contra del Fideicomiso Turismo Morelos. 00597-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 00702-2023 en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 00892-2023 en contra del Instituto de Infraestructura Educativa de Morelos. Los siguientes 4 asuntos en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 00922-2023 00147-2023, 0011397-2023 y 00147-2023. Continuando con la cuenta de esta ponencia, 00152-2023 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. 00117-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0011897-2023 en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 0011982-2023 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 0011987-2023 en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 00212-2023 en contra del Sistema de Agua Potable del municipio de Xochitepec. 00-2017-2023 en contra del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 00-2022-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 00-2062-2023 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 00-2247-2023 en contra del Ayuntamiento de Conacatepec, Morelos. 00-2262-2023 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 00-2447-2023 en contra del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. 2592-2023 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 00-2617-2023 en contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 00-2637-2023 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 00-2662-2023 en contra del Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos. 00-2667-2023 en contra del Sistema DIF de Tetecala, Morelos. 00-2692-2023 en contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos.
y 00-2737-2023 en contra del Congreso del Estado de Morelos, todos correspondientes a la ponencia 1 con sentido de resolución de afirmativa ficta. Los siguientes asuntos emitidos por la ponencia número 2, 00-1503-2023 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. 00-1364-2024 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Revocación total. 00-1368-2024 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Revocación total. 00-1392-2024 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Revocación parcial. 00-1480-2024 en contra del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Confirmación del acto. 00-1812-2024 en contra del Partido Morena. Revocación total. 00-1872-2024 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Revocación total. 00-1876-2024 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Revocación total. 00-1884-2024 en contra del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Afirmativa ficta. Y 00-1904-2024 en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. Los siguientes asuntos emitidos por la ponencia número 3. 00-2024-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Afirmativa ficta. 00-2044-2023 en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Revocación total. 00-2639-2023 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Revocación total. Los siguientes 5 asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2024 y promovidos en contra del Congreso del Estado de Morelos. El sentido de estos proyectos, afirmativa ficta. 00-1617, 00-1737, 00-1745, 00-1749 y 00-1757. El último asunto que emite esta ponencia, 00-1789-2024 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Afirmativa ficta. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 4. Los primeros 3 asuntos correspondientes al año 2022, todos promovidos en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos. El sentido de estos proyectos, sobreseimiento. 1155, 1270 y 1760. El siguiente asunto, 2140-2022, en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Revocación parcial. 2290-2022, en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. 3275-2022, en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Sobreseimiento. 1745-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Revocación parcial. 1955-2023 en contra del sistema de agua potable del municipio de Xochitepec, Morelos. Sobreseimiento. Y 2405-2023 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Sobreseimiento. Finalmente doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 5. El primer asunto, 1976-2023 en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Revocación total. 1214-2024 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Sobreseimiento. 1422-2024 en contra de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. 1594-2024 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Sobreseimiento. Los siguientes 4 asuntos, todos promovidos en contra de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Todos estos proyectos en el sentido de revocación total. Son los recursos de revisión 1954-2024,
0010-2025, 0014-2025 y 0018-2025. Siguiente asunto, 0022-2025 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, sobreseimiento. 0094-2025 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, sobreseimiento. 0162-2025 en contra del Congreso del Estado de Morelos, revocación total. Y 0202-2025 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, revocación total. Es la cuenta de las resoluciones definitivas. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le pido de favor a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva de este instituto, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 70 proyectos de resolución definitiva, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobadas por unanimidad de votos las 70 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/05 consecutivamente al mismo con la terminación 74. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.2, análisis y aprobación de 37 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. Le pido de favor al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con el permiso del Pleno, me permito dar cuenta de 37 proyectos de acuerdo de cumplimiento, todos los asuntos analizados y discutidos previos de sesión de Pleno. Los primeros asuntos emitidos por la ponencia número 2, 00478-2021 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 00613-2021 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 001983-2022 en contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 00953-2023 en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 00928-2024 en contra del Tribunal Estatal Electoral de Morelos. Los últimos 5 asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2024 y promovidos en contra del sistema municipal DIF de Xochitepec. Son los recursos de revisión 001444, 001448, 001452, 001456 y 001468. Los siguientes 2 asuntos emitidos por la ponencia número 4, 0759-2021 en contra de la jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos y 0205-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 5, los primeros 4 asuntos, todos correspondientes al año 2019 y promovidos en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 008, 0032, 0072 y 0080. Continuando con la cuenta, 0161-2019 en contra del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 0366-2019 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0685-2019 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 0926-2019 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. 0998-2019 en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1127-2019 en contra del Ayuntamiento de Zacualpan, Morelos. 1304-2019 en contra de la jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. 0052-2020 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. 0065-2020 en contra de la Comisión Estatal del Agua. Los siguientes 3
correspondientes al año 2020 y promovidos en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 0193, 0195 y 0397. Siguiente asunto, 0503-2020 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 0552-2020 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 0569-2020 en contra del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temisco, Morelos. 1098-2020 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. 1166-2020 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 1196-2020 en contra del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. 1896-2022 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 1951-2022 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Y 1390-2024 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Es la cuenta de los acuerdos de cumplimiento. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le pido de favor a la licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 37 proyectos de acuerdo de cumplimiento, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 37 acuerdos de cumplimiento. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/75 consecutivamente al mismo con terminación 111. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, análisis y aprobación de 5 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. Le solicito por favor al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Algicira, pueda por favor dar cuenta al Pleno respecto del presente punto. Me permito dar cuenta, con el permiso de este Pleno, de 5 proyectos de acuerdo de cumplimiento, los cuales son emitidos por la ponencia número 4, todos los asuntos correspondientes al año 2023 y promovidos en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Son los recursos de revisión 1835, 2010, 2155, 2175 y 2410. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le pido de favor a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente y relativos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC. Adelante. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 5 proyectos de acuerdo de cumplimiento, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. ¿Abstenciones? En mi caso, registro una abstención, por favor, sobre estos asuntos. Comisionado presidente, corrijo, serían 3 votos a favor y una abstención por parte de la comisionada Citlali Gómez Terán. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por mayoría de votos los acuerdos de cumplimiento relativos. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/112 consecutivamente al mismo con terminación 116. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdo de no admisión. Muchas gracias. Le pido de favor al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con el permiso del Pleno, me permito dar cuenta de 6 proyectos de acuerdo de no admisión, todos los asuntos analizados y discutidos previa sesión de Pleno. Los primeros 4 asuntos emitidos por la ponencia número 2
00692-2025 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 00780-2025 en contra de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Morelos. 00892-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Y 00936-2025 en contra de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Morelos. Los últimos dos asuntos emitidos por la ponencia número 5, 1002-2025 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos y 1006-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Es cuanto a los acuerdos de no admisión. Muchas gracias, coordinador. Le pido de favor a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 6 proyectos de acuerdo de no admisión, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 6 acuerdos de no admisión en mención. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/117, consecutivamente al mismo con la terminación 122. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de incumplimiento. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Me permito dar cuenta con el permiso de este pleno de 3 proyectos de incumplimiento, los cuales son emitidos por la ponencia número 3. Son los recursos de revisión 0849-2019 en contra del Ayuntamiento de Ocoituco, Morelos. 1143-2019 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Y 1211-2019 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Todos estos asuntos, igual que los anteriores, analizados y discutidos previa sesión de pleno. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 3 proyectos de acuerdo de incumplimiento, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 3 acuerdos de incumplimiento. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/123, consecutivamente al mismo con la terminación 125. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.6, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de conclusión. Gracias. Le pido de favor al coordinador jurídico, licenciado Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno el presente punto. Doy cuenta con el permiso de este pleno de 3 proyectos de acuerdo de conclusión que han sido analizados y discutidos previa sesión de pleno. Los primeros 2 asuntos emitidos por la ponencia número 3. Recurso de revisión 2024-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos y 2034-2022 de igual manera en contra de Servicios de Salud de Morelos. El último asunto emitido por la ponencia número 5, 0102-2021 en contra de Servicios de Salud de Morelos. Es cuanto a los acuerdos de conclusión. Muchas gracias, señor coordinador. Le pido de favor a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 3 proyectos de acuerdo de conclusión, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor.
Muchas gracias. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 3 acuerdos de conclusión. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/126, consecutivamente al mismo con la terminación 128. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.7, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Específicamente el 5.7.1, análisis y aprobación de 2 proyectos de resolución de cumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno autorice para que participe su titular, el licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera. Atento a lo anterior, solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Gracias, señor presidente. Con el permiso de usted y del pleno, doy cuenta de 2 proyectos de resolución de cumplimiento de la verificación de obligaciones de transparencia. Esto, cabe hacer mención, mediante solicitud de oficio CESAEM/ST/1028-2024. Por lo cual daré a conocer los sujetos obligados, reiterando que el sentido es cumplimiento. Ayuntamiento de Xochitepec, Ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. Su audio. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 2 proyectos de resolución de cumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos las 2 resoluciones de cumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/129, consecutivamente al mismo con la terminación 130. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.7.2, análisis y aprobación de 2 proyectos de resolución de incumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia. Muchas gracias. Le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con gusto, señor presidente, comisionadas, comisionado, ante ustedes expongo los proyectos de resolución de incumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia. Esto mediante petición del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, mediante oficio CESAEM/ST/1028/2024. Reiterando, el sentido es incumplimiento. Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas. Ayuntamiento de Yautepec. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva de este instituto, someta a votación los proyectos expuestos previamente.
En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de dos proyectos de resolución de incumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos las dos resoluciones de incumplimiento de la verificación de las obligaciones de transparencia. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/131, consecutivamente al mismo con la terminación 132. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.7.3, análisis y aprobación de 4 proyectos de resolución de incumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. En consecuencia, le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Gracias, señor presidente. Con el permiso de usted y del Pleno, doy cuenta de 4 denuncias, 4 resoluciones de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025. Todas estas, cabe hacer mención, que son del municipio de Coatetelco, por lo cual daré a conocer el número de expediente. DIOT 63-2025, DIOT 64-2025, DIOT 65-2025, DIOT 67-2025. Reiterando, todas pertenecen al sujeto obligado, municipio de Coatetelco, y en el sentido de incumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva, en consecuencia, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 4 proyectos de resolución de incumplimiento a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobadas por unanimidad de votos las 4 resoluciones de incumplimiento a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/19SO-2025/133, consecutivamente al mismo con la terminación 136. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.7.4, análisis y aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé en consecuencia cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con gusto, señor presidente, con el permiso de usted y del Pleno, doy cuenta de un proyecto de no admisión de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Esto discutido y analizado previo a esta sesión de Pleno, por lo cual daré a conocer el número de expediente y el sujeto obligado. DIOT 70-2025. El sujeto obligado es Fiscalía General del Estado de Morelos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de un proyecto de acuerdo de no admisión a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación,
Queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo de no admisión a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia para el año 2025. Por favor, licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE-SP-19SO-2025-137. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde al número 6, asuntos administrativos. Sin embargo, le informo, comisionado presidente, que no hay asuntos inscritos en el presente punto. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el 7.1, participación del comisionado doctor en medicina familiar Roberto Yáñez Vázquez. Muchas gracias. Señor comisionado Roberto Yáñez Vázquez, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por cederme la palabra. Y el motivo de mi participación es para que, en virtud de que en repetidas ocasiones ante el Pleno he solicitado que se nos informe el estado procesal que guardan todos los asuntos jurídicos que tenemos con algún ente o persona que tengamos que litigar y se está litigando, se nos digan en qué estado procesal. Y lo he estado pidiendo y como no se nos ha informado, yo pido que este órgano colegiado ordene a la abogada del instituto, se nos informe a cada uno de los comisionados, como dije, el estado procesal que guarda todos y cada uno de los asuntos jurídicos en trámite. Es cuanto, señor. Le pido al Pleno si lo acepta o no. Muchas gracias, señor comisionado Roberto Yáñez Vázquez. Agradezco su participación y le pido de favor, en consecuencia, a la licenciada Montiel continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7.2, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Artino Avilés Alvared. Muchas gracias. Sí, doctor, adelante. Solicité que se ordenara a la abogada general lo peticionado. No sé si se le va a ordenar o no, o ya lo dejo por hecho, o olvidado, porque no tuve una respuesta. Bueno, la razón por la que no se tuvo es porque también yo mismo me había formado, al igual que usted, en asuntos generales para hacer uso de la voz. Y claro, inicio con este punto. Por supuesto, me toca a mí en las funciones de coordinador llevar a cabo la instrucción para llevar a cabo esta información y con mucho gusto délo por hecho, délo por sentado, la información relativa al tema, como se ha llevado a cabo incluso el día de ayer a través de una tarjeta informativa sobre diverso juicio constitucional, informar integralmente sobre los asuntos. Délo por hecho. En ese sentido, quiero pedirles de favor el que me presten la atención para el efecto de poder informarles de la manera siguiente. El pasado 26 del mes y año en curso a las 11 horas, deseo informarles que se asistió a la participación de este instituto con nuestro stand informativo en la jornada por la protección de niñas, niños y adolescentes y de la familia, evento convocado por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia PRONAF del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, SEDIF, específicamente en el tema vinculado a la protección de datos personales con un alto relieve para estos grupos a los que pudiéramos considerar vulnerables. Este evento fue realizado por la Coordinación de Socialización, Coordinación de Protección de Datos Personales y fue llevado a cabo a través de la coordinación de la Secretaría Técnica en el municipio de Tepalcingo, Morelos,
donde se llevaron a cabo las actividades lúdicas para niños y jóvenes a fin de socializar tanto el derecho de acceso a la información como el tema de protección de datos personales. Asimismo, el pasado 26 del mes y año en curso a las 12:30 del día, se asistió a la segunda mesa de trabajo para la elaboración del proyecto de reglamento del Consejo Ciudadano Anticorrupción, promovido por la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, lo cual se llevó a cabo en el Salón de Comisiones de ese Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. El pasado 30 del mes y año en curso, a las 11 horas, se llevó a cabo también dentro de las jornadas de protección a niños, niñas y adolescentes el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Estado de Morelos, con un stand informativo relativo a la protección de datos personales y al derecho de acceso a la información. Este evento fue realizado en el municipio de Temoac, Morelos, con el ánimo de poder socializar y sensibilizar tanto el derecho de acceso a la información en términos del artículo 6º de la Constitución Federal, como incluso el propio de protección de datos personales en términos del artículo 16 de la Constitución Federal. Quiero informarles también que el próximo 8 de julio a las 10 de la mañana, aquí en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, se habrá de llevar a cabo también una reunión ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos, y también deseo informar, en el caso concreto, y como lo hice en referencia previo a mi participación a la petición del señor comisionado Roberto Yáñez Vázquez, con gusto el tema de la información relativa a procesos que por sus propias características van teniendo etapas y momentos procesales diferentes, solicitaré, como también lo he hecho en otras ocasiones, a la abogada general de este instituto de cuenta de la información relativa hacia las y los integrantes de este pleno. Muchas gracias por su atención. Agradezco, compañeras y compañeros, su atención. Le solicito a la licenciada Montiel, secretaria ejecutiva de este instituto, continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, comisionado presidente. Le informo que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 19ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 12:19 del día de la fecha. Muchas gracias a todas y a todos desde la Casa de la Transparencia. Les envío un fuerte y afectuoso saludo. Un abrazo.